Ahorita en este momento vamos a desarrollar una dinámica. Para esa dinámica voy a escoger a un compañero de ustedes y lo voy a llamar acá. Jordi Jeffrey, ven para acá. Le voy a decir algo y eso lo va a aplicar con todos ustedes y su colaboración. A ver, Jordi, ven. Él va a hacer algo. Él va a hacer algo. Y lo que va a hacer él es atrapar a uno de ustedes. Al que lo atrapa, va a venir acá al frente. ¿Entienden? Él va a hacer algo y ustedes, si lo van a atrapar, se van a quedar en su sitio. ¿Qué van a hacer? ¿Ah? Correr, pero sin necesidad de salir del salón. ¿Está bien? Cuando yo dé la orden, Jordi Jeffrey en este momento se va a convertir. Jordi se va a convertir ahorita en un puma. Un puma. Y ustedes van a ser como si fueran unos tristes venaditos que corren por el campo. Y Jordi va a tratar de capturarlos. Ustedes, entonces, quiere decir que ustedes ahorita son la presa y él es el cazador. Él es el cazador y ustedes la presa. Cuando diga 3, Jordi va a tratar de coger a una de sus presas y la va a llevar acá para luego almorzar. ¿Está bien? Cuando yo diga 3, Jordi lo que va a hacer es tratar de coger a uno de sus compañeros que en este momento va a ser convertido en un venado. Usted va a tratar de qué? ¿Esto lo vas a qué? A comer. Pero si él es un puma, va a ser como un puma. Si él es un puma, no hace como puma, quiere decir también que él va a ser devorado por otro animal. Jordi, a la voz de 3. 1, 2, 3. Parece que ese puma es más pequeño que la presa, ¿no? Que avanzará la presa. Muy bien. ¿Cómo se han sentido ustedes? ¿Feliz? ¿Qué sintieron? No, alegría. Cuando te vas a cazar un puma, alegría. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Miedo. Preocupación, miedo, preocupación, ¿qué más? Temor. ¿Usted tiene miedo, Carolina? ¿Ah? ¿No? ¿No tuviste miedo? ¿Y tú qué sentiste al atrapar? Tú dijiste, ahora sí, vuelvo por una semana. Están a su sitio. Bien, sí. Sí, tenemos miedo. A ver, yo le pregunto, a ver, Jordi, yo le pregunto, ¿ya saben que las normas de convivencia dicen qué cosa tenemos que hacer? Levantar la mano para pedir la palabra. ¿Sentiste miedo? Mucho miedo. ¿Por qué? Yo sí lo vi ahí, me digo una cara de espanto. ¿Sí o no? Alguien también yo la vi con bastante miedo. No. ¿Quieres que te atrapen? Bueno, todos tenemos miedo. ¿No? Yo sí. Yo en primer lugar, yo sí tengo miedo. Todos. ¿Yo qué?
tienes miedo. Si a mí me preguntaran, a ver, profesor, ¿usted le tiene miedo a algo? Yo le digo que sí. Yo sí le tengo miedo a algo. ¿No saben a qué le tengo miedo? A la culebra, a la serpiente. Yo sí le tengo miedo. Y parece que en estos días le escondí algo de la culebra. ¿Qué le escondí de la culebra? A ver, alguien levante la mano. En mi casa había encontrado una culebra. Sí, algunos no les tienen miedo a la culebra, pero hay otros que tienen pánico. Por ejemplo, yo conocí a un profesor que trabajaba allá conmigo en Lampones, que se ha quedado allá trabajando en Lampones. ¿Saben a qué le tenía miedo él? A los sapos. Cuando encontrábamos un sapo que entraba al aula, tenía miedo. Y él, ¿saben lo que hacía? Me llamaba, Moisés, Moisés, ven. Él saca el sapo que se metió dentro del cuarto. Con un escobión lo sacaba. Sí, le tenía bastante pánico a los sapos, sí. Los sapos orinan y demás. Y apestan bien feo, ¿cierto? ¿Es cierto o no? Sí. ¿Y los sapos también nos tendrán miedo a nosotros? Sí. ¿A quién le temen más los sapos? Ya. Pero hay algo que le teme bastante a los sapos. A las culebras. Pero algo que usted, si le echa algo y el sapo comienza a saltar. ¿Sabe qué cosa es? Usted le echa un poquito de sal y el sapo comienza a volar, pero no lo haga, porque eso es ser malo. Si le echen un poquito de sal al sapo, le arde a él de verdad. Su piel es bastante frágil. Y si usted le echa sal, el sapo comienza a saltar lo más alto que pueda y muere. Pero no lo haga, porque eso es ser malo. Solamente le estoy diciendo que todos le tenemos miedo a algo. Todos le tenemos temor. Yo también le tengo miedo a algo. Usted, ¿a quién le tiene miedo más? A la serpiente. ¿Por qué? Porque pican duro. ¿Y a qué le tiene más usted? A las culebras. Elena, ¿a qué le tiene miedo? A las culebras. Pero puede ser que alguien le tema a otra cosa. Leslie, usted. A los fracasos. A los fracasos. Ella le tiene miedo, no a la culebra, pero sí a los fracasos. Hay unos fracasos grandes, ¿verdad? Sí, parecen lagartos. Yo había visto un iguana de ella acá en Florida. ¿De dónde? ¿Qué tamaño? Cabeza de ella está acá en la casa. ¿Acá? ¿De qué está acá? ¿A dónde le hizo? Yo pasé por la casa de él y un poco más cerca de la había visto. Entonces dicen los iguanas, ¿ya? ¿La cabeza de qué tamaño es? Debe ser vendaza. No sé si puede ser iguana, pero es una iguana vieja. ¿Y saben ustedes que las iguanas también persiguen a uno? Sí. Yo una vez estaba en la parcela de mi papá y una iguana. Y la iguana me persiguió. Persiguen como perros, cuando están bravos y tienen crías, o tienen por ahí su nido. Todos le tenemos miedo a algo, pero ¿está bien tenerle miedo a algo? ¿O está mal tener miedo a algo? ¿Es natural, es normal? ¿O mejor no es natural? Entonces está bien tener temor a algo, ¿cierto? Porque eso también hace, el tenerle miedo a algo, hace que nosotros también nos cuidemos, ¿verdad? Nos cuidemos. El tener temor es algo natural. Y ¿cuánto más asiento? Siéntese. El día de hoy les he traído una historia. Les he traído una historia. Y la historia que les he traído lleva por título si la lectura se llama el cuento que les voy a leer se llama Juan sin miedo. ¿De qué tratará el texto? Que Juan
Juan no tiene miedo a nada? De que Juan decía que no tenía miedo, pero en realidad sí tenía miedo. Juan dice que no tenía miedo, pero en realidad sí tenía miedo. ¿De qué trata el texto? ¿Verdad? De un niño que tenía mucho miedo. Bien, el texto Juan sin miedo. Voy a leerlo y después vemos si trató de lo que dijimos. Hace mucho tiempo vivía un joven llamado Juan, que no conocía lo que era el miedo y eso lo preocupaba. ¿Cómo es sentir miedo, papá?, preguntaba Juan. Cuando oigo las historias de monstruos y fantasmas que mis amigos cuentan, no entiendo por qué se sienten aterrorizados, decía. Así que un día decidió irse de viaje para aprender a sentir miedo. Su padre le dio 2 monedas y le deseó suerte. Llevaba ya todo el día caminando sin que apareciera el miedo hasta que cayó la noche. Tenía que buscar un lugar donde dormir, así que llamó a la puerta de una casa que parecía abandonada. ¿Quién osa llamar a mi puerta?, dijo una desagradable voz. Y una bruja horrible, fea y mala abrió la vieja puerta de la casa. Le daré una pócima para envenenarlo y comérmelo después, pensó la bruja, y le dejó pasar. Juan, que estaba hambriento y no se había asustado todavía ni por la bruja ni por la casa, probó el brebaje, pero enseguida lo escupió gritando: ¡qué mala está esta sopa! ¿Cómo? ¡Qué chico tan mal educado! ¡Fuera de mi casa!, le dijo la bruja, echándole con la escoba. Y Juan tuvo que perseguir su camino en busca del miedo y sin cenar. Y andando, se topó con un enorme ogro que gritaba y temblaba. ¡Ven aquí!, le dijo Juan. Tengo mucho frío y me voy a hacer un abrigo con mi piel. Juan, lejos de asustarlo, le respondió: con mi pie, con lo pequeño que soy, no tendrás ni para un guante. Mejor toma la ropa que guardo en mi corral y hazte un gran traje. El ogro, en agradecimiento, le preguntó: ¿qué puedo hacer para recompensarte? Yo solo quiero aprender lo que es sentir miedo y no lo consigo, le dijo Juan, entristecido. Quizás allí puedan ayudarte, le dijo el ogro, señalando a lo lejos que en lo alto de esa montaña hay un castillo encantado por un malvado mago. El rey que nos gobierna ha prometido la mano de su bella hija Rosita a aquel que consiga pasar 3 noches seguidas y recuperar el castillo. Hasta ahora todos los que lo intentaron huyeron asustados o murieron de miedo. Puede que allí pueda saber lo que es sentir el miedo, pensó Juan, y se marchó entusiasmado. Y era cierto. Al llegar donde estaba el rey, éste le contó lo que debía hacer. Si consigues pasar 3 noches dentro del castillo encantado, se romperá el hechizo del mago y recuperaré mi castillo. Como premio, te concederé la mano de mi bella hija Rosita y la mitad de mi reino. Se lo agradezco, le respondió Juan, pero yo solo quiero saber lo que es el miedo y dormir un poco. El rey le dio la llave de la puerta del castillo, pero no guardaba muchas esperanzas de que consiguiera pasar ni siquiera una noche allí. Se despidió diciéndole: si logras pasar las 3 noches allí, regresa y cumpliré mi promesa. Juan entró al castillo y se dispuso a pasar la primera noche en una de las habitaciones embrujadas. Pero cuando ya había cerrado los ojos, un aullido impresionante le despertó. Un fantasma tenebroso se deslizaba sobre el suelo y se dirigía hacia Juan. ¿Quién eres tú que te atreves a despertarme?, le preguntó Juan furioso.
y no conseguía dormir. Hoy será el día de tu muerte, gritó el fantasma. Como se sentía con ganas de dormir, Juan sin miedo le jaló la sábana que lo cubría. Se sonó con ella. ¿Qué has dibujado en tu dibujo? ¿Por qué le tiene miedo a las brujas? ¿Y las arañas? Muy bien, un aplauso para Leslie. A ver qué otra. Vamos a ver ahora otro compañero de ustedes y va a pegar su trabajo. Va a pegar su dibujo y nos va a decir a qué le tiene miedo. Yo le tengo miedo al diablo, a Chucky y a la Llorona. Acá yo le tengo miedo a la serpiente. Gracias. Aplausos. A ver, ¿quién más terminó su trabajo? Por escucharlo. ¿Quién más terminó su trabajo? ¿Ya terminó Erickson? Ya, Erickson, péguelo. Erickson, péguelo de una vez en la pizarra, chaval. Para escucharlo, Erickson. A ver, Erickson. Muy bien, Jan Jedvin ya terminó su dibujo. Escuchen a su compañero. Yo le tengo miedo a la bruja, a la serpiente y al puma. Ajá, ¿a qué le tiene miedo? A la bruja, a la serpiente y al puma. Pero de los tres, ¿a qué más le tienes miedo tú? A la serpiente. ¿Por qué? Porque pica duro. Muy bien, un aplauso. ¿Cómo? Yo de ese dibujo que dibujó mi amigo le tengo miedo al puma. ¿Al puma? Muy bien. ¿Quién más terminó para que pegue su trabajo? ¿Quién más terminó? Jordi, ¿qué estás dibujando ahí? Una bruja, una serpiente, una lechuza, un duende. ¿Cuántos dibujos has hecho? ¿Cuántos dibujos has hecho? 6. Ya, primero está una bruja, ¿no? Sí. Ya, ¿qué más? Yo hago una serpiente. En las películas de terror les tengo miedo. Las alturas, a las lechuzas y a los duendes. A las alturas también le tienes miedo. Muy bien. A ver, escuchen a Jordi. Jordi dice que él también le tiene miedo a las alturas. Voy a pegar su trabajo, Jordi. ¿Primero termina? Termina. Voy a pegar su trabajo.
¿Ya? Tengo miedo a la guerra, al león, a las casas de pistolas. Muy bien. Aplauso para Jordi. ¿Quién más terminó su trabajo? Hoy día hemos estado hablando del miedo, ¿cierto? Hemos dicho, hemos escuchado el cuento de Juan sin miedo. Cada uno de ustedes también ha pegado su trabajo donde ha dibujado a qué le tiene miedo. Y hemos llegado nosotros a la siguiente conclusión, que nosotros tenemos que saber enfrentar el miedo. ¿Y cómo enfrentamos el miedo? En primer lugar, conversando en grupo. Si alguien tiene miedo a algo, lo importante es conversarlo en grupo y comunicar nuestros temores. También es importante escuchar y respetar lo que nos cuente nuestro compañero. Si mi compañero me dice que yo le tengo miedo a la altura, entonces hay que saberlo escuchar y respetar. Si una amiga me dice yo le tengo miedo a la película de terror, hay que escucharla, porque todos tenemos miedo a algo. Pero lo más importante es esto, miren, hay que recordar lo siguiente, que todos tenemos miedo a algo. No existe ninguna persona como Juan sin miedo. Todas las personas tenemos miedo. Y al final, Juan también tuvo miedo, ¿verdad? Quiere decir que todos tenemos miedo a algo. Es natural y nos ayuda a cuidarnos de los peligros. Mucho miedo nos paraliza. Aquí sí hay algo malo. Cuando tenemos demasiado miedo, nos paralizamos. Si alguien me dice, a ver, Jan, cállame a la pizarra, hacerme un ejercicio, de repente mucho miedo, tiene miedo él, y como tiene mucho miedo se paraliza. Lo importante es vencer los miedos. Hay que vencerlos, porque mucho miedo nos paraliza y nos hace débiles. Nosotros queremos aparentar que somos débiles o fuertes. ¡Fuertes! Entonces, si somos fuertes, debemos vencer nuestros temores. Hay un dicho que dice que el que no arriesga no cruza el río. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Si vemos un río ahí, pero tenemos miedo a cruzarlo, no lo cruzamos. Pero si nos atrevemos a cruzarlo, o quitamos los zapatos y comenzamos a meternos adentro del río, vencemos el miedo. Pero si nosotros decimos, no, nunca lo voy a hacer. Bueno, en la escuela donde yo he trabajado más antes, en Ancones, sí tenía niños que nunca querían salir a participar. Nunca los vi salir a participar porque tenían miedo. Pero comenzamos nosotros a comunicarnos y esos niños vencieron sus miedos. Luego salían y participaban. Y eso es lo que también nosotros vamos a hacer acá. Yo quisiera que todos venzan los miedos. Nadie tenga temor. Los temores hay que vencerlos. Es natural tener temores, pero lo importante es vencerlos. ¿Ya? Y una forma de vencerlos, ¿cómo es? ¿Cómo se vencen nuestros temores? Pero ¿cómo vences el miedo? ¿Y cómo lo vences? ¿Cómo lo vencemos? Ahora temprano dije, ahorita dije. ¿Cómo es? ¿Ah? A ver acá. A ver acá. Ajá, enfrentarlo. Decir que lo vamos a vencer y lo vencemos. Conversando. ¿Con quién? En grupo. ¿Con quién vas a conversar? Con tus amigos, con tus amigas. Le puedes conversar a tu papá. Papá, yo digo, ¿por qué tengo miedo a esto? Y hasta el final los vamos a vencer.